Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo están? Hoy jueves 15 de junio, mitad de mes. ¿Cómo están mis preciosos? Mis preciosos. La palabra preciosos he estado ahondando en ella y me he dado cuenta que la digo muchísimo. Para mí es precioso todo lo que Dios hace y por supuesto incluyéndolos a ustedes, mis preciosos. Hoy traemos un mensaje bien especial, el cual le hemos titulado Declárate inocente y quedarás en libertad. Declárate inocente y quedarás en libertad. Pero, ¿de qué juicio me estoy librando? Ya lo vamos a comprender, Dios, que nos quiere enseñar el día de hoy. Así que los invito a que me acompañen en esta oración de apertura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día, Señor. Te pido humildemente, amado Rey, que seas tú descendiendo en espíritu para invadir este espacio, tu espacio, Señor. Te pido, amado Rey, que seas invadiendo mis pensamientos y llena mi boca de tu palabra, Señor. Que no salga una sola coma y una tilde que no sea tu voluntad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero contarles entonces que hoy Dios nos va a enseñar acerca del juicio. Declárate en libertad declárate inocente y quedarás en libertad. Declárate inocente y quedarás en libertad. Y vamos a ver hoy en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 15 al 18. Y luego vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Efectivamente, incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Ayer Dios nos estaba hablando de la importancia de capacitarnos y recordemos que los fariseos y anteriormente se aprendían las 613 leyes y las sabían al pie de la letra, pero con el tiempo empezó a tener un velo, a verse empañada porque una cosa es saber textualmente la letra de un libro y otra distinta es ponerla en práctica, enseñarla desde el ejemplo. Por eso hoy Dios nos habla hoy de que efectivamente incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Y hay muchas personas que no comprendemos lo que leemos, no comprendemos los escenarios, no comprendemos el comportamiento de alguien, no comprendemos muchas cosas. ¿Pero por qué? Ya no lo dirá Dios. Versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuál es ese acertijo? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido apresados en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos? Es que no encuentro salida, me siento agobiado, me siento agobiada, me siento encarcelada desde lo que siento, desde lo que pienso, desde los lugares que frecuento. Nos sentimos presos. Pero Dios dice en el versículo 16, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Podemos ver con claridad lo que antes no veíamos. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Libertad del Espíritu. Como cuando decimos, ay, me siento bien por haber hecho lo que hice. Me siento con el deber cumplido. Me siento tranquilo, me siento tranquila por lo que dije, por lo que hice, por lo que pensé. Me siento tranquila, me siento en libertad. En libertad.
¿Y es por qué? Porque el Espíritu de Dios desciende, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Se quita el velo. Ahora sí podemos ver lo que antes no. Qué precioso. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así es Dios de bello como yo. Desde el comportamiento, desde la conducta. Por eso Dios dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Capítulo 4 de 2 de Corintios, 4 versículo 1. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Por eso cada vez debemos llegar más a la perfección, aunque no exista, pero la perfección es Dios, así que debemos asemejarnos, alcanzarla, lograr alcanzarla. Nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. ¡Ay, por Dios! No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. ¡Oh, por Dios! En alguna oportunidad alguien me decía, Diana, es que usted sufre porque usted no se queda callada. Y lo veían como malo, pero hoy por hoy con esta palabra de Dios me siento feliz y libre. Me siento libre de haber dicho lo que dije. Mi alma siente paz porque no me vuelvo cómplice de aquel que jala del gatillo. Y cuando me refiero a jalar del gatillo es cuando se hace algo indebido, que de hecho hoy vamos a hablar algo sobre eso. Qué precioso. Cuando nos sentimos en libertad. Es muy precioso. Versículo 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Quiere decir, la verdad está ahí, pero Dios también la oculta de las personas que se pierden, que se van por otros caminos, que deciden ir por otro lado. Entonces Dios les pone también el velo para que no vean. Qué precioso. Versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios en minúscula, Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¡Qué precioso! Dios hizo la luz en la oscuridad y Dios sembró la luz en ti y en mí para que lo reflejemos en nuestro rostro con nuestras conductas. Y cada vez nos asemejamos más a Él. ¡Qué hermoso! ¿Cómo le titulamos a la charla de hoy? Declárate inocente y quedarás en libertad. ¿Qué tan bien estamos haciendo las cosas? Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 20 al 26. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¿Por qué Dios dice que debemos superar la justicia de los maestros de la ley religiosa y de los fariseos? Ayer hablábamos de capacitarnos,
y que la luz del rostro de Moisés se había opacado porque se le había olvidado creer. Por eso todos los días debemos entrenarnos y no debemos confiarnos que ya no sabemos las cosas. Los fariseos y los maestros de la ley religiosa se sabían los 613 decretos al pie de la letra, pero como ya lo hacían de forma mecánica, entonces habían cosas que las pasaban por alto y no las interiorizaban. Por eso Dios dice, les advierto, a menos de que su justicia supere. Quiere decir, debemos aprender la letra como los fariseos y los maestros, pero debemos superarlos. ¿En qué? En ejemplo. No solo yo sé palabra, yo sé que Dios dice, yo sé que Dios habla, yo sé que Dios dice, yo sé que Dios promete. Bueno, ¿y el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? Declárate inocente y quedarás en libertad. Qué precioso. Versículo 21. ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Esa es una de las 613 leyes, no asesines. Y eso hacían los fariseos y los maestros de la ley religiosa, no asesinaban. Pero, hay un pero. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Yo me imagino hoy por hoy un juicio en un tribunal, ¿no? Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Quiere decir que no solamente porque yo jale del gatillo y mate a alguien, sino si me enojo con alguien. Para Dios es lo mismo, van a juicio. Van juntos a juicio. El que mate, el que asesine y el que se enoje con alguien. Ambos van al tribunal para un juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas de camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Debemos pagar un precio. No, pero es que yo no fui el que cometí el error. Yo no tengo por qué ofrecer disculpas. Dios dice, Dios nos sopla el acertijo. Dice, cuando vayas de camino al juicio, o sea, antes de que entren al tribunal, con tu adversario, porque tu adversario, a mí me parece hermoso, porque es como una demanda, ¿no? Te demando porque tú me hiciste mala cara. Y Dios abre la puerta del tribunal, Él es el juez. Alguien te está llevando al tribunal para ser juzgado por Dios. Por eso Dios dice, cuando vayas de camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. Yo me imagino cuando a uno lo demanden y va a un tribunal y entonces la persona que demandó dice, no, ya demos por cerrado el caso porque pues ya negociamos y damos por cerrado el caso. Entonces el juez dice, perfecto, cerrado el caso, quedan absueltos y compromisos y chao, ¿cierto? Pero cuando no, el juicio se abre y debemos justificar que somos culpables o que somos inocentes. Por eso el título de la charla de hoy es Declárate inocente y quedarás en libertad. ¿Eres inocente? ¿Te enojaste y pediste disculpas y aún así te están llevando al tribunal? Hay que hacer introspección y conciencia si lo que yo estoy haciendo está bien o no. Dios ya nos está diciendo, si matas vas a juicio, pero si te enojas con alguien también. Por eso antes de que entren al tribunal, ponte en acuerdo rápidamente con tu adversario y legalicen eso. Hay que pagar un precio, de lo contrario, el juez nos entrega al oficial y el oficial nos lleva a la cárcel y debemos pagar hasta el último centavo. Lo pagas o lo pagas. O lo pagas hablando con la persona
Así no hayas tenido culpa, así haya lo que haya sido, pero debemos doblegarnos y partirnos en dos, pero debemos pedirle a Dios desde el Espíritu que nos dé la fortaleza para legalizar el enojo con alguien. Rapidito, rapidito, porque de lo contrario vamos a juicio y vamos a ser culpables. Y al ser culpables nos llevarán a la cárcel y nos vamos a sentir apresados, culpables, encerrados en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y no vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar si estamos encerrados en la cárcel? En la cárcel de nuestro orgullo, en la cárcel de nuestros prejuicios, en la cárcel de nuestros sentimientos, de la tristeza. Vamos a estar encarcelados nosotros mismos porque hemos sido culpables. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a lo que está Dios diciendo en su hermosa palabra. Dios dice, si quieres entrar al reino de Dios, debes superar a los maestros y a los fariseos. No porque sepas Biblia, sino porque aparte de saberla, la pones en práctica. Si no quieres entrar a juicio y si no quieres ser culpable, debes ponerte al día y legalizarte con la persona que estés enojada. Declárate inocente y quedarás en libertad, dice el Señor. Declárate inocente y quedarás en libertad. ¿Cuántas veces sentimos presión en el pecho porque consideramos que algo no está bien? O alguien se enojó con nosotros y esa persona no quiere hablar con nosotros, no nos quiere dirigir la palabra y entonces le decimos, Dios, mira esta situación, yo me estoy sintiendo mal por esto. Entonces Dios es el juez que dice, bueno, vengan a juicio. Y voy a encarcelar al culpable, a menos que antes de que lleguen al juicio lo hayan legalizado. Por eso Dios nos dice, corre, deja tu ofrenda a un lado y corre y ponte a paz y salvo con tu adversario. Legalicen antes de que entren a juicio, porque si no, el Dios justo dará una sentencia y estimará que eres culpable o inocente. Pero si eres culpable, el juez nos enviará al oficial para que nos lleve a la cárcel. Y entonces no vamos a comprender, vamos a tener un velo, pero ¿por qué yo? Pero si yo no hice, pero si yo no dije. El Espíritu de Dios no va a estar para permitirnos ver con claridad lo que Dios nos quiere ver. Ay, ¿qué pasó con esto? Dios nos va a entregar a juicio. Y si nosotros no estamos legalizados, nos va a llevar Dios a la cárcel. Él mismo. Él nos va a poner el velo. ¿Por qué? Porque vamos por caminos diferentes. Por eso Dios en 2 Corintios nos dice, capítulo 5, versículo 15, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. No comprendo por qué actuó así, no comprendo por qué dijo esto, no comprendo tal situación. Pero si no buscamos a Dios para que el Espíritu de Él nos dé la libertad de poder ver, nos vamos a quedar ciegos. Y al quedarnos ciegos, vamos a creer que lo que estamos haciendo está bien y es correcto. Pero cuando entremos a juicio, el juez justo dirá si eres culpable o inocente. Y no va a ser tu percepción, sino la percepción de nuestro Dios justo, que conoce la profundidad de nuestros corazones. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad porque, aunque me cuesta, debo pagar el último centavo antes de que vaya a la cárcel. Entonces voy a hablar con tal persona para legalizar, para ponerlos al día. Y entonces nos decidimos hablar con esta persona y luego decimos, ¿de verdad? No, yo creía tal cosa. No era así, qué vergüenza, no. Y entonces nos liberamos, ya no estamos apresados con ese sentimiento que nos martiriza, con esos pensamientos en bucle. Tú fuiste la culpable, tú fuiste el culpable. ¿Por qué?
porque Dios nos va a quitar el velo para poder ver con claridad lo que estamos haciendo o cómo podemos ayudar al otro a que pueda ver lo que nosotros estamos viendo. Y entonces no entramos a juicio, y si entramos vamos a quedar absueltos y vamos a ser inocentes y vamos a quedar en libertad. Sí y solo si el Espíritu de Dios viene a posar en nosotros para quitarnos el velo y ver con claridad que aunque no matemos, pero si nos ponemos enojados con alguien, igual entramos a juicio. Por eso Dios dice, deja tu ofrenda a un lado y corre a ponerte a paz y salvo con tu adversario. Hay cosas que decimos, me parece injusto que esta persona me haya dicho, me parece injusto que esta persona haya hecho, me parece injusto, pero no sabemos qué está pasando con la otra persona. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos? Posiblemente podamos ver a través del Espíritu lo que correspondía. Y entonces Dios nos absuelve en el juicio. Si eres inocente, quedarás en libertad, dice el Señor. Declárate inocente y quedarás en libertad. Y yo sé que tanto a ti como a mí nos ha pasado que tenemos deudas pendientes con alguien. Una conversación, un almuerzo, un detalle, una reivindicación. Y cuando lo hacemos, cuando tenemos la valentía que nos da el Espíritu, cuando lo hacemos, entonces Dios abre ese velo y podemos ver con una claridad y quedamos en libertad, como con una paz, con libertad, con alegría, porque Dios empieza a nutrirnos de una forma tan increíble. Declárate inocente y quedarás en libertad. Pero es hermoso donde en 2 Corintios nos dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Yo no puedo declararme inocente si soy culpable, porque los que somos hijos de Dios hablamos con verdades y no andamos en cosas turbias. Ni acciones vergonzosas que nos pongan al descubierto de la verdadera esencia de nuestro carácter, sino que hablamos con verdades. Y todos los que son sinceros lo saben bien. No puedo yo ir ante el juez que lo sabe todo a declararme inocente cuando soy culpable. Por eso Dios dice, corre, deja tu ofrenda a un lado y ponte a paz y salvo con tu adversario, con la persona que te enojaste o quien se enojó contigo. Dios traerá a tu mente a la persona con la que te debes poner a paz y salvo antes de que entren a juicio. Hay 2 mandamientos importantes. 1, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y 2, amar al prójimo como a nosotros mismos. Si amamos a Dios de verdad, también amamos al prójimo de verdad. Porque nos reflejamos como Dios. ¿Por qué? Él lo dice en su palabra, lo dijo en Mateo. Vamos a volverlo a leer. Mateo capítulo 5, versículo 2 Corintios es. En 2 Corintios, en capítulo 3, versículo 15. Efectivamente, incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés tienen el corazón cubierto con un velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
Nos parecemos a Él cada vez más y más cuando el Espíritu Santo desciende y posa en nosotros. Entonces nuestra conducta termina siendo como la de Dios. ¡Qué hermoso! Así que antes de ir a dar una ofrenda, pongámonos a paz y salvo con las personas que consideramos hay un enojo, una molestia, una incomodidad, porque solamente así nos vamos a parecer a Dios cada vez más. Y si amamos a Dios por sobre todas las cosas, también vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces habremos superado a los maestros de la ley religiosa y a los fariseos que no solamente leen la palabra y la comprenden, pero que no la interiorizan, a diferencia de nosotros, que la leemos, la interiorizamos y la aplicamos. Declárate inocente y quedarás en libertad, en libertad, en libertad. Este libro sagrado nos muestra el camino, pero sí y solo sí, el velo es quitado y Dios nos permite comprender desde la sabiduría lo que debemos hacer. Una cosa es leerla como los fariseos y los escribas, y otra diferente es leerla e interiorizarla y aplicarla. Ahí habremos superado a estos maestros y podremos entrar al reino de Dios. ¡Qué hermoso! Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este mensaje, Señor. Gracias porque hoy he comprendido, amado Rey, que tú estás en el estribo del juicio, donde entras, amado Rey, para abrir los libros, para acusarnos o declararnos inocentes. Gracias, amado Rey, porque tú hoy nos das tu consejo de que así que como matamos y así como nos enojamos, iremos a juicio, pero tú nos pides que nos pongamos al día con estas personas que consideramos debemos solucionar nuestros conflictos para ponernos en libertad. Gracias, amado Rey. Te amo profundamente, mi amado Maestro. Gracias, porque cada día quiero parecerme más a ti. Y gracias porque has quitado el velo de mis ojos. Gracias, amado Rey. Gracias porque me permites ver en ejemplo cómo los fariseos y los escribas aprendieron mucho de tu palabra, pero no pusieron en práctica. Y al igual que ellos, lo fui yo. Pero hoy, en tu palabra nos enseñas que debemos superarlos desde el conocimiento, desde la interiorización y la aplicación. Gracias, amado Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguien tiene algo en contra tuyo o tú tienes algo en contra de esa persona, corre, porque vas a entrar al juicio y debes declararte inocente para quedar en libertad. Que tengan una preciosa tarde. Adiós.